¡Hallo! En este vídeo voy a explicar cómo yo las entiendo ese grupo de preposiciones que pueden regir dativo o acusativo. Pues vamos allá. Lo primero, tener en cuenta que aquí nos referimos a locales, a complementos de lugar, cuando estas preposiciones forman parte solamente de complementos de lugar. ¿Por qué? Porque hay que recordaros también que los verbos tienen su propia preposición. Por ejemplo, denken über es pensar sobre algo. Ese über viene a significar también sobre, pero tiene su significado local. Otro ejemplo es warten auf, que es esperar a. Aquí auf significa a, pero ya veis que tiene otro significado cuando forma parte de un complemento de lugar. Y aquí recordar, cuando se busque un verbo, siempre aprenderse la preposición que le sigue, porque no tiene por qué tener algo que ver con el español. Bueno, ¿y cuáles son estas preposiciones? Vamos allá. An, en. Auf, que significa en, sobre, cuidado, este sobre o encima de es en contacto con una superficie. Hinter, detrás. In, en. Neben, al lado de. Über, sobre, pero este sobre es dejando un espacio entre la superficie y el objeto en cuestión. El objeto, la persona, lo que sea. Unter, debajo de. Por, antes, referido a tiempo, o delante de. En este caso, lugar, claro. Y zwischen, entre. Y la verdad yo me aprendí esta lista, sobre todo también para diferenciarlas de las preposiciones que sí que rigen una sola declinación, porque estas pueden ir con dos a nivel local, pero las otras eran solamente una y había que sabérselo. Bueno, ¿y cuándo va a ser con acusativo o con dativo? Bueno, pues la teoría dice que el acusativo va a ir con la pregunta, a responder la pregunta ¿a dónde?, que es wohin en alemán. Viene a ser con verbos que implican un movimiento. Y el dativo va a ser la respuesta a wo, a dónde, y va a ir con verbos que no implican ningún movimiento. Y yo la verdad es que la teoría me la aprendí y tal, pero no me sirvió de mucho, la verdad es que me costó muchísimo pillarlo. Así que voy a explicar y voy a decir lo que yo hice para aprendérmelo. Vamos allá. El acusativo. ¿Cuándo va con acusativo? Pues vale, es a dónde, wohin, verbos de movimiento. Yo me lo aprendí entendiéndolo así. Yo muevo algo, el sujeto mueve algo, sea lo que sea. Yo o lo que sea el sujeto. Y me aprendí también los verbos que siempre van con acusativo, o si no siempre van con acusativo, en las situaciones en las que van con acusativo. ¿Cuáles? El primero, stellen, que es colocar, situar o poner en vertical, cuidado, siempre en vertical. Ich stelle die Lampe in das Wohnzimmer. Yo pongo la lámpara en vertical en el salón, que en español no lo diferenciamos, pero en alemán sí. Y ese ins que he puesto ahí es la abreviatura entre la preposición in y das, que la veréis por ahí. Por supuesto, en acusativo hay un movimiento, pues acusativo. Legen, colocar, poner, situar, pero este es en horizontal, situar en horizontal. Ejemplo, sie legt die Zettel auf den Tisch. Ella pone la hoja en o sobre la mesa. Y veis es que este auf es encima de la mesa, hay un contacto, por lo tanto, auf. Y como es un movimiento, en acusativo, lo que viene detrás. Setzen, sentar, colocar o poner. Ejemplo, ich setze mich auf das Sofa. O bien ese auf, que es la abreviatura entre esa preposición y ese artículo. Me siento en el sofá. Y como es un movimiento, que yo me pongo a mí mismo en movimiento, por decirlo así, en acusativo. Y sí, me fui aprendiendo estos verbos, que stellen, legen y setzen van con acusativo a nivel cuando hablamos de complementos de lugar. Y de estas preposiciones, claro. Siguiente, hängen, colgar. Por ejemplo, wir hängen das Bild auf die Wand. Colgamos el cuadro en la pared. Hay un movimiento, por lo tanto, acusativo. Stecken. Este lo oigo muchísimo. Significa meter o poner. Por ejemplo, ich stecke die Quittung in die Tasche, que viene a significar pongo, que es lo que diríamos nosotros, o meto la factura en la bolsa. Como es un movimiento, in die Tasche, en acusativo. Werfen o schmeißen, que viene a significar tirar o lanzar, son sinónimos. Ich schmeiße das Papier in den Papierkorb, que viene a significar tiro el papel a la papelera. Como es un movimiento, acusativo. Me lo aprendí así. Siguientes. Fahren, que significa ir o conducir. Gehen, y cuando vas por tu propia cuenta, o a pie quiero decir. Y fliegen, volar. Por ejemplo, ich gehe in die Küche, voy a la cocina. Hay un movimiento con preposiciones que puede regir acusativo o dativo, por lo tanto, acusativo. Y sí, me los aprendí.
Bueno, ¿y cuándo va a ir dativo? Yo el dativo lo entendí. Primero, recordando, responde a la pregunta ¿dónde voy? Y son verbos sin movimiento. Vale. Pues esto viene a ser, como yo lo entendí, que algo está en un punto y algo no se mueve de ese punto. Está estático, donde sea. ¿Y qué verbos van a ir con dativo? Stehen, que es estar, pero estar de pie en vertical. Por ejemplo, die Lampe steht im Wohnzimmer. Ese im es la abreviatura entre im y den del latino. Viene a significar la lámpara está en vertical en el salón. Está, ese no se mueve de la lámpara, por lo tanto en dativo. Siguiente, liegen, que es yacer, hallarse o estar en horizontal. Cuidado que también lo diferencian en alemán. Die Zettel liegt auf dem Tisch. La hoja yace, no diríamos yace, la hoja está sobre la mesa. Como veis, no hay movimiento y al estar sobre la mesa hay un contacto con la superficie, por lo tanto, auf. Y como no se mueve ahí, dativo. Sí, me los aprendí. Stehen y liegen van con dativo cuando hablamos de complementos de lugar de estas preposiciones. Siguiente, sitzen. Sentarse, pero más bien significa estar sentado. Es la mejor traducción que yo por lo menos he entendido. Sitzt auf einem Stuhl. Él está sentado en una silla. Está ahí quieto, por lo tanto, en dativo. Leben, wohnen y sein. Leben, vivir. Wohnen, vivir en el sentido de habitar. Y sein, que puede ser estar o ser. Son ir con dativo. Por ejemplo, ich lebe in der Stadt. Vivo en la ciudad. No me muevo de la ciudad, vivo ahí, por lo tanto, dativo. Stecken. Sí, stecken, si lo estáis pensando, lo he puesto también en acusativo, pero hay solamente un caso, un significado que va con dativo y es este significado de estar metido en o hallarse. Por lo menos es el único caso, la única traducción en dativo que yo conozco, pero la tengo que poner evidentemente. Por ejemplo, ich stecke in meinem Buch. Estoy metido en mi libro. Estar metido en algo en dativo, en alemán, es con stecken y con dativo. Y con la preposición in, por cierto. Como no me muevo de ahí, dativo. Hängen, colgar, pero esta vez en el sentido de estar colgado. Por ejemplo, das Bild hängt an der Wand. El cuadro cuelga en la pared. Nosotros realmente diríamos el cuadro está colgado en la pared. Pero bueno, este verbo es un poco más manipulable, tiene un significado un poquito más amplio. Y como no se mueve de la pared, en dativo. Y sí, me los aprendí. En el caso de hängen en concreto me aprendí los ejemplos y la situación de la diferencia entre estar colgado, colgar y colgar en los dos sentidos, de que algo cuelga y de que se cuelga algo. Bueno, esta vuelve a ser a modo de repaso la lista de las preposiciones que rigen acusativo y o dativo, que viene a ser an, au, hinten, in, neben, über, unter, vor y suisse. Yo recomiendo aprendérsela. Y esta es la lista que yo me aprendí y me sirvió bastante. Me sirvió más aprenderme primero la lista esta de los verbos y entenderlos y luego aplicar la teoría porque ahí sí que dices, ah, sí, es verdad, este es de movimiento y este no. Al grano. ¿Cuándo va a ir en acusativo? Lo que vaya con estas preposiciones que hemos visto, cuando estén con los verbos stellen, legen, setzen, fahren, gehen, fliegen, werfen, schmeißen. ¿Cuándo va a haber un dativo después de estas preposiciones? Pues con los verbos stehen, liegen, sitzen, leben, wohnen y sein. ¿Y cuándo van a compartirlo? En el caso de stecken, pongo un asterisco porque solamente hay una traducción que he encontrado con dativo. El resto iba siempre con acusativo. Y hängen, que aquí ya sí que me aprendí muy bien la situación y el ejemplo de yo cuelgo o algo está colgado. Recuerda que hängen puede ser colgar, de hacer la acción de colgar o de estar colgado. Y bueno, espero que os haya ayudado esta explicación, a mí por lo menos sí que me sirvió y ya continuaremos con otro vídeo. Así que por lo demás, que tengáis un buen día. ¡Chus!